Le damos toda la gloria a nuestro amado Señor, porque en este día nos da el privilegio de poder dar culto, darle toda la gloria y toda la honra que solo Él merece. Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Gracias porque a través de Jesús el Cristo nos has sacado de la oscuridad y estamos en tu luz admirable. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que en este tiempo sea el mejor tiempo para poder experimentar la plenitud del Espíritu Santo, para disfrutar de ese respaldo del trono celestial. Padre, gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y podemos glorificarte. Podemos ver cómo en verdad, Señor, tú abres camino donde no lo hay. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad en este tiempo. Quita todo afán, toda incredulidad, todo temor, toda ansiedad de nuestras vidas. Te pido que nos llenes con tu paz, esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Recibe toda la gloria y toda la honra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén. Vamos a mirar la palabra eterna del Señor, que Él nos da por su gracia y que Él mismo cumple. La encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor: Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunto a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, las toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y como los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Amén. Padre, muchas gracias, porque es por tu gracia que tú nos das tu palabra. Y tú siempre nos das todas las respuestas por adelantado a través de ella. Padre, danos esa verdadera sanidad. Quita toda herida de nuestros corazones. Quita todo pensamiento incorrecto. Levántanos, Señor, como tus testigos, como esos guardas espirituales, como esos doctores espirituales, como esos embajadores de Cristo
que estén alcanzando, que estén sanando, que estén transmitiendo este precioso evangelio especialmente a los niños, los jóvenes, a las siguientes generaciones, que se pueda levantar como la cumbre. Padre, muchas gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En el pasaje de hoy vemos la alabanza de Moisés. Y Moisés, al final de sus días, hace esa alabanza, alabar a Dios por las grandes obras que él ha hecho. Y él en verdad no solo las vio, sino que las experimentó, esas grandes obras que Dios hizo a través de su vida. Y antes ya de ir a su presencia, cuando ya tenía 120 años, pues ¿qué le quedó hacer? Alabar al Señor, ¿verdad? Porque de verdad Dios es bueno y toda bendición viene de Él. Muchos creyentes, hermanos, hermanas que aman muchísimo al Señor, están sufriendo en sus vidas de fe. No es fácil. Están siempre con crisis, dificultades. Y bueno, eso puede pasar. De hecho, por ser hijos de Dios no quiere decir que terminan los problemas, ¿verdad? Pero si de verdad tenemos seguridad en Cristo, esos problemas no nos van a mover. Porque realmente a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pero si estamos aferrados a otras cosas, no solo al pacto de Jesús el Cristo, si no tenemos seguridad, si no estamos disfrutando este precioso evangelio, vienen las crisis, nos movemos, nos desanimamos, incluso sale la queja, y eso hace que haya heridas en nuestras vidas. Y a través de esas heridas, ¿quién va a utilizarlas? Este Satanás, ¿verdad? Que no nos puede vencer porque somos hijos de Dios, pero él siempre quiere engañarnos para que no disfrutemos este evangelio, porque lo que él no quiere es que compartamos este evangelio. Y si no lo disfrutamos, no lo vamos a compartir, ¿verdad? Por eso es muy importante la palabra de hoy. Hay dificultades, hay crisis, pero vemos a través de la palabra de Dios, que es la verdad, que aparecen 3 personas como nosotros, que no tenían un respaldo humano muy grande, eran personas humildes, pero que Dios las utilizó para cambiar el mundo. Y fueron personas de gran bendición, ellos experimentaron grandes bendiciones. Son Moisés, Josué y Caleb. Y a través de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que fueron escritos por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, vemos cómo Dios de verdad utilizó a estas 3 personas grandemente para cumplir su plan, su obra. Y es verdad, todos sabemos que la obra la hace Dios. El único que merece toda la gloria y toda la honra es Dios. La obra es suya, pero para poder gozar y para poder ser utilizados por Dios, hay un camino que tenemos que conocer y estar caminando por él, ¿verdad? Y es un camino que no es nada difícil, es algo muy cómodo, muy fácil, es de gran bendición. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que no estén deprimidos, que no estén engañados, desanimados. Ciertamente que estén conociendo y caminando por este camino que nos da la palabra para poder disfrutar este evangelio y levantarnos como testigos. Porque nosotros ya somos hijos de Dios. Ya nuestro destino ya está totalmente decidido, está escrito. Pero hay gente sufriendo, sin Dios, sin esperanza, gente que amamos, gente que conocemos, cercana a nosotros, que no conocen a Jesús el Cristo. Y realmente Dios nos ha llamado para ser ese canal, esos testigos a través de los cuales
esas personas puedan recibir la verdadera sanidad solo a través de Jesús el Cristo. Por eso el camino para poder disfrutar del Evangelio, de poder levantarse como testigo, es ese: disfrutar del Evangelio 24 horas. No es disfrutar el Evangelio 1 hora a la semana el domingo cuando damos culto. Eso no funciona. No es que sea malo, es que no funciona en absoluto. Y yo, la verdad, pues lo he experimentado, ¿no? No funcionaba en absoluto. Mi vida de fe era muy difícil. El domingo, por supuesto, es una bendición dar culto a Dios, recibir la palabra, pero Dios, que es vivo, está con nosotros los 7 días de la semana, 24 horas. Por eso tenemos que disfrutar este Evangelio de Jesús el Cristo, que ha consumado todo, 24 horas, ¿verdad? Es algo muy bendito cuando de verdad estamos creyendo que Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. 24 horas, cuando viene un problema, cuando viene una respuesta, eso no es lo importante, ni el problema ni la respuesta. Lo importante es que ya Jesús el Cristo ha vencido y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la mayor respuesta. Por eso tenemos que disfrutar eso. Ya somos hijos de Dios. Dios nos guarda, nos protege. Él nos está guiando para cumplir la evangelización mundial. Ya nada nos puede faltar porque el Señor nos sostiene por su gracia. Nada nos separará del amor de Dios. Por eso tenemos que disfrutar este precioso Evangelio 24 horas, pero el 99.9% de las personas, incluso de los creyentes, no están ni entendiendo ni disfrutando el Evangelio. ¿Y qué quiere decir esto de estar disfrutando 24 horas el Evangelio? Es estar influenciado del Evangelio, estar disfrutando el poder del Evangelio 24 horas. Poder disfrutar de eso. La mayoría de las personas de Egipto no conocían el Evangelio. Yendo, después de ser liberados por el desierto, muchos de los hijos de Israel, incluso líderes, ancianos, no disfrutaban del Evangelio, estaban siempre con críticas, con temores, muchos se querían regresar a Egipto. Por eso no estaban permaneciendo 24 horas en el Evangelio, por eso eran engañados. Pero si nosotros de verdad 24 horas estamos creyendo que Jesús es el Cristo, experimentando su poder, vamos a tener victoria, victoria ante cualquier adversidad. Porque Dios vivo está con nosotros. Jesús el Cristo ya ha consumado todo. Hay que creerlo continuamente. A través de la fe vamos a estar experimentándolo. Abraham, que fue llamado el padre de la fe, conforme a la palabra al principio no tenía mucha fe. El Señor en Génesis 12, del 1 al 3, le da la palabra que saliera de Ur de los caldeos, a la tierra que le iba a mostrar, que dejara su casa, su parentela. Pero él obedeció a medias, no estaba creyendo totalmente. Por eso se llevó a su sobrino Lot. Era porque no estaba creyendo a Dios, él no tenía hijos y tenía temor, porque ya tenía edad, a no tener descendencia. Por eso, para no quedarse solo, pues sin obedecer a Dios, sin creer a Dios, se llevó a su sobrino. ¿Por qué? Porque todavía estaba con ansiedad, con preocupaciones. ¿Por qué tenía ansiedad? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Por cosas físicas. No estaba creyendo realmente a Dios. Pero en Génesis 13, por gracia de Dios, Abraham empezó de verdad a creer 24 horas en el Evangelio. Él le dijo a su sobrino que se separaran. Ya totalmente creyó a Dios, creyó que Dios ciertamente iba a levantar una gran descendencia a través de su vida, que le iba a dar esa tierra a su descendencia, lo creyó. Ahí de verdad empezó a disfrutar ese Evangelio precioso 24 horas, y ese fue el punto de cambio para Abraham. Desde entonces es cuando Dios empezó
a bendecirlo grandemente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que como Abraham, de verdad, estemos creyendo realmente el Evangelio y disfrutándolo 24 horas. Jesús el Cristo, Él ha consumado todo. Él ha resucitado y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo con todo el poder del cielo y de la tierra. Él nos está guiando, nos protege. Nuestra vida es para glorificarle. Por eso disfruten de este Evangelio. No es nuestro esfuerzo, es solo a través de la fe en Cristo, por su obra. Y hay que creerlo y disfrutarlo 24 horas. Él nos guía, nos protege. Las dificultades, los problemas son respuesta para sus hijos. Por eso si lo disfrutamos no vamos a ser movidos, vamos a estar como una roca, firmes, disfrutando. En ese momento no solo podremos disfrutar 24 horas, también podremos orar durante 24 horas. Por no estar orando 24 horas, pues muchos creyentes están con ansiedad, con preocupación, constantemente. Uy, que me ha pasado esto. Ay, no. Al día siguiente las cosas están bien y esa persona está tan contenta, tan feliz, ¿verdad? Pero al día siguiente ocurre algo que ya no es lo que uno esperaba y se desespera y está down. Y así podemos vivir. Yo también he vivido así, ¿verdad? Y la verdad es un engaño. Por eso si estamos entrando en ese camino de bendición, que disfrutamos ese Evangelio 24 horas y estamos orando 24 horas, no vamos a ser engañados. Por eso, realmente Moisés, que él estaba dentro del Evangelio las 24 horas, que hacía esa oración continuamente, por eso él al final de sus días, en el pasaje de hoy, alaba al Señor, porque tenía tantas evidencias, tantas razones para glorificar a Dios, porque Dios es fiel, Dios siempre cumple su pacto. Y él pudo estar disfrutando esas respuestas, por eso levanta esa alabanza. Y yo les bendigo que podamos estar tomando ese camino de bendición que pudo experimentar Moisés, Josué, Caleb y tantos remanentes que aparecen en la palabra. Y esa bendición es para nosotros, somos hijos de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan creer ese Evangelio, disfrutarlo 24 horas, que puedan estar orando 24 horas en cada lugar que estén, disfrutando del poder, de la bendición, que Dios vivo está con ustedes. Ciertamente va a salir gratitud, alabanza, porque cuando uno disfruta del Evangelio, cuando uno cree que Cristo ya ha consumado todo, que tiene todo preparado, ya puedes estar firme como una roca disfrutando, viendo cómo esos problemas, esas dificultades son caminos que Dios utiliza para bendecirnos, para glorificar su nombre. Por eso, ¿cuál es ese método de poder estar disfrutando esas 24 horas? En la palabra lo vemos. Es el tiempo de oración marcada, ese tiempo de concentración. Hay pueblos a nivel mundial que están conquistando muchas cosas. Por ejemplo, los judíos, que es un pueblo no muy numeroso, pues copa, pues la economía mundial copa el 33% de los premios Nobel, tienen una educación, la verdad es un modelo. Y ellos tienen un secreto, ellos oran 4 veces al día, tienen su tiempo marcado de oración. También los musulmanes pues están influenciando a muchas partes, muchos países, y ellos también tienen cinco tiempos marcados de oración, desde incluso antes de que se haga de día tienen su primer tiempo de oración. Nosotros tenemos la bendición de que servimos al Dios verdadero, al Dios vivo. Somos sus hijos y nuestras oraciones Él las responde. Por eso tenemos que estar conociendo ese método, el método para poder disfrutar el Evangelio 24 horas, para poder luego en nuestros campos estar orando continuamente 24 horas,
y es tener esos tiempos marcados de oración. Estamos muy ocupados, pero esa es la prioridad. Ciertamente, teniendo ese tiempo cada día, va a cambiar todo, ¿verdad? Porque somos como un vaso vacío cada mañana, ¿verdad? Nos levantamos, somos como un vaso vacío. Hay que llenarlo de algo. Y si no estamos llenándolos de Dios, pues se llena de otras cosas, ¿verdad? Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, para que sus vidas sean unas vidas que estén alabando a Dios como Moisés, que puedan estar disfrutando, experimentando ese tiempo de oración marcada cada día, para de esa manera disfrutar el Evangelio 24 horas, para poder estar orando 24 horas. ¿Y por qué estuvo alabando Moisés al Señor? ¿Por qué fue esa alabanza tan tremenda que aparece en el pasaje de Deuteronomio, capítulo 32? En primer lugar, él alabó al Señor por esa salvación tan grande, esa salvación que el Señor restauró justamente a través de Moisés después de 400 años. Ellos fueron esclavos 400 años. Y en ese tiempo era por no aferrarse al Evangelio, por vivir totalmente en idolatría, por no hacer el evangelismo, las misiones, por estar viviendo, buscando sus propios planes. Fueron esclavos 400 años, no había manera de salir de esa esclavitud tan tremenda, pero Dios, a través de Moisés, restauró ese sacrificio de sangre, Éxodo 3:18, que representa la obra perfecta de Cristo. Solo a través de Cristo podemos recibir esa salvación. Estábamos separados, pero Cristo en la cruz, como ese verdadero profeta, anunció: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso ahí se quitó la separación. Como estábamos en pecado, Jesús el Cristo, como ese verdadero sacerdote, al derramar su sangre en la cruz, nos liberó del pecado, cortó las cadenas del pecado, los desastres. Y como estábamos bajo el poder de Satanás, Jesús el Cristo, como ese verdadero rey, en la cruz venció a Satanás. Por eso, ahora somos hijos de Dios. Jesús el Cristo venció. Él dijo: consumado es. Y Él resucitó al tercer día. Y nosotros, al creer en Él, al recibirlo en nuestros corazones, nos convertimos en sus hijos, como dice en Juan 1:12. Y somos nuevas criaturas. Fuimos salvados totalmente. Por eso, como Moisés pudo experimentar eso en su vida, él alabó al Señor, y ese es el motivo más grande de alabanza y de gratitud. Esa salvación tan grande que hemos recibido solo por gracia de Dios, por ese sacrificio suficiente y completo de Jesús el Cristo en la cruz, solo por gracia, a través de la fe. Es un regalo, un don de Dios. Y si de verdad tenemos que agradecer, es principalmente por eso. Esa es la verdadera solución para nuestra vida, para nuestra familia. Por eso, a través de Jesús el Cristo, nuestros destinos eternos han cambiado totalmente la dirección. Por eso, Moisés alababa al Señor, y cada uno de nosotros, conociendo esta bendición cada día, tenemos que alabar al Señor, porque Jesús el Cristo no solo ha solucionado el pasado, no, el presente ya está todo preparado, Él está con nosotros. Y el futuro está totalmente garantizado, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Vamos a ir una eternidad al cielo, eso nada lo puede cambiar. Por eso ciertamente tenemos que estar agradeciendo, alabando a Dios por la salvación. El versículo 3 dice: el nombre de Jehová proclamaré. Y él conoció el nombre de Jehová cuando fue llamado al monte Horeb con 80 años. Allí, cuando recibió esa misión de parte de Dios, él le preguntó cuál era su nombre, y él dijo: yo soy el que soy, el eterno, aquel que tiene vida por sí mismo. Yo soy el que soy, Dios creador, sustentador de todas las cosas, el Todopoderoso. Y ciertamente él alababa porque conocía el nombre de Dios y el Dios de amor, de misericordia que tenemos.
También el versículo 8, Él fijó las fronteras del pueblo centrado en Israel. ¿Qué quiere decir? Que Él sabía muy bien, alababa, porque ciertamente Él ha escogido a su pueblo para hacer este movimiento del Evangelio. Fíjense qué privilegio tenemos. Pablo, que recibió esa salvación tan grande, él dijo, soy deudor, Señor, a todos, a judíos, a griegos, soy deudor a ti, Señor. Él era deudor, él estaba tan agradecido porque no solo había sido salvado, aunque él era perseguidor de la iglesia, sino que además Dios lo llamó como un instrumento escogido. Y eso es igual en cada uno de nosotros. Qué privilegio, ¿verdad? Dios nos ha salvado solo por su gracia y Él quiere utilizarnos para que se levante ese movimiento del evangelismo a través de nuestras vidas. Por eso, ¿qué nos queda hacer? Alabar al Señor, tener esa gratitud, ese cántico de alabanza de todo corazón a nuestro Dios. Versículo 10. Lo guardó como a la niña de su ojo. ¿Qué es la niña de su ojo? Pues un padre, ¿no?, que tiene varios hijos, hijas, pero hay una niña, una de sus hijas, que es especial, ¿verdad?, que la guarda todavía más, ¿no?, porque quizás sea más débil y la cuida todavía más, ¿no? Pues así nos cuida el Señor, a sus hijos, a su pueblo. Por eso ciertamente, conociendo la protección, el cuidado que Dios tiene de nuestra vida, ciertamente no tenemos que temer. Satanás quiere atacarnos, pero Cristo ya ha vencido a Satanás. Por eso, disfrutando de Cristo, de esa plenitud del Espíritu Santo, tenemos el poder para vencer a Satanás, para conquistar este mundo, para ser testigos. Había gente del pueblo de Israel que estaba agradecida por las respuestas. Se quejaban, pero venía el maná, ¡ay, gracias, Señor! Luego se quejaban, venían codornices, ¡ay, muchas gracias, Señor! O no había agua, estaban criticando, pero luego sacaba el agua de la roca, ¡muchas gracias, Señor! Era agradecimiento, alabanza por las respuestas, ¿verdad? Pero si no había respuestas ya, no había alabanza, sino había queja. Eso no funciona, ¿verdad? Hay que entender la razón de la verdadera alabanza, y es por esa salvación tan grande, venga respuesta o no venga. Ya tenemos, la verdadera respuesta es Cristo. Él es nuestra porción, la cual no nos será quitada. En Él tenemos todo, estamos completos, está todo solucionado en Cristo. Por eso cada día, como Moisés, que puedan estar alabando, glorificando a Dios, agradeciendo a Dios por esta palabra tan importante. ¿Cuál es la segunda cosa por la cual Moisés alababa a Dios? Él alabó a Dios que le dio la palabra. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios siempre se cumple, permanece para siempre. Versículo 7. Pregúntale a tu padre y él te mostrará. Ciertamente, ellos tenían que transmitir lo que ocurrió. Moisés transmitió lo que ocurrió en Horeb, ¿verdad? Allí cuando fue llamado con 80 años, cómo Dios le dio la palabra, la misión, que fuera a hacer ese sacrificio de sangre para liberar a su pueblo. También esa palabra que le dio en el monte de Sinaí, ¿verdad? Las tablas de la ley, esa palabra que nunca cambia, escrita por Dios mismo en las piedras, no puede cambiar, es eterna. Y hay que estar agradeciendo a Dios por su palabra. Y también en el desierto, Dios por su gracia les dio la palabra. Por eso es muy importante que estemos totalmente dentro de la palabra, que estemos restaurando lo verdadero, que no hagamos las cosas con nuestro pensamiento, con nuestro esfuerzo, sino siempre con lo verdadero, y la palabra es la verdad, todo conforme a la palabra. Tenemos que levantarnos aferrados solo al Evangelio, solo a la palabra, compartiendo esta palabra en nuestras familias, en nuestros campos. Ahí veremos cómo Dios verdaderamente levanta ese movimiento de salvación, ese movimiento del evangelismo. Tenemos que hacerlo todo conforme a la palabra. Por eso Moisés lo experimentó y vio cómo Dios obraba cuando nos aferramos a la palabra, cómo Dios cumple su palabra. Por eso
él alababa al Señor, agradecido por esa palabra que pudo recibir. Nosotros también en este tiempo, por su gracia, recibimos la palabra cada domingo, especialmente a través del culto del domingo, el mensaje del púlpito. Estamos recibiendo esa palabra tan importante para nuestras vidas, esa palabra que es sanidad, esa palabra que es dirección, esa palabra que realmente nos da las respuestas por adelantado. Por eso hay que estar conociendo y alabando a Dios por su preciosa palabra. ¿Y qué es lo tercero por lo cual Moisés alabó a Dios? Él alabó a Dios porque mientras caminaban por el desierto, Dios hizo todo, preparó todo en ese tiempo para que ellos pudieran experimentar respuestas que influenciarían durante 1000 años. Fue algo tremendo, parecía una dificultad, y de hecho lo era caminar por el desierto, pero era el tiempo de mayor bendición, era el tiempo donde Dios quería preparar sus vidas con lo más importante para que tuvieran bendiciones que alcanzaran los 1000 años, y Moisés lo entendió. Por eso él no se quejaba, él alabó a Dios por esa bendición. Versículo 15, Jesurún. Así llama al pueblo de Dios. ¿Qué significa Jesurún? Recto, justo, uno que Dios ama con muchísimo amor. Y ese es el amor que Dios nos tiene. Y Él quiere que estemos conociendo que Dios nos ama con amor eterno, que Él tiene cuidado de nuestras vidas, que estemos disfrutando de esa bendición, para poder estar disfrutando esas bendiciones que van a alcanzar los 1000 años a través de nuestras vidas. Versículo 39, no hay otros dioses fuera de mí, solo Jehová es Dios, Él es Dios verdadero. Por eso tenemos que estar dándonos cuenta que la gente engañada por Satanás está totalmente sirviendo a los demonios. Pero nosotros tenemos esa bendición de poder alabar, de poder adorar, de poder servir al único Dios verdadero. Por eso, ciertamente, no tenemos que preocuparnos. Él nos cuida como a la niña de su ojo. Y ese es el contenido que podía estar conociendo y disfrutando Moisés. Por eso, con 120 años, antes de irse con el Señor, él dio esa alabanza tremenda que está escrita en la palabra como un testimonio. Porque Moisés ciertamente estaba tan agradecido al Señor, porque él conoció correctamente al Señor y disfrutó ese evangelio 24 horas, esa oración 24 horas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan restaurar esas 24 horas. ¿Cómo? Disfruten del evangelio. El evangelio ya lo ha hecho todo Dios en Cristo. Él lo ha hecho todo, hay que creerlo, disfrutarlo. Ciertamente, ya Él ha preparado todo para nosotros. Y hay que disfrutarlo, no es nuestro esfuerzo, no es algo que tenemos que añadir algo más, no. Hay que creerlo, hay que estar creyéndolo, como un niño, con una fe sencilla, cada día. De verdad Jesús el Cristo ha consumado todo en la cruz, de verdad somos sus hijos, de verdad Él nos guía. Y Él nos utiliza para cumplir la evangelización mundial. Tenemos que ver el versículo 11, dice como el águila que excita a su nidada. Y realmente el águila, con todo su amor, cuando tiene sus aguiluchos, sus polluelos, pues con todo su amor mueve la nidada, ¿no? Porque ya los aguiluchos crecen y los lanza fuera, ¿verdad? Está muy alto el nido. Los aguiluchos caen y no es nada fácil, ¿verdad? Porque parece que se van a estrellar, pero el águila va por abajo, los toma antes de que lleguen a las rocas, los vuelve a subir y los vuelve a lanzar, y así va haciendo. ¿Por qué? Porque los prepara. ¿Para qué los prepara? Los prepara con su amor para que puedan remontar el vuelo, para que aprendan a volar. Eso es lo que significa el versículo 11, y es lo que Dios hace en nuestras vidas. Puede parecer que estamos cayendo, ¿verdad? No es fácil, pero Dios no nos va a dejar caer. Como ese águila, Él va volando, atento, y si no remontamos el vuelo, Él nos toma y nos vuelve a levantar.
pero es un proceso, es una enseñanza para que podamos ciertamente aprender a volar. Y esa es la protección de Dios que Moisés conocía, porque había experimentado en su vida. Por eso alababa al Señor. Y también para restaurar las 24 horas, tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Vemos que en Josué capítulo 6, cuando estaban haciendo la conquista de Jericó, tenían que dar una vuelta durante 6 días y el séptimo día 7 vueltas. Y Dios les dijo que no hablaran. ¿Para qué? Para que estuvieran orando, siguiendo el arca, que representa seguir la palabra, y orando continuamente. Ciertamente, cuando dieron las 7 vueltas el séptimo día, justo en la séptima vuelta, sonaron las trompetas, el shofar, gritaron, y Dios derribó esas murallas de manera milagrosa, ¿verdad? Y conquistaron Jericó. Por eso ciertamente tenemos que escuchar la voz de Dios, recibir la guía de Dios. Y esa es la manera de poder restaurar esas 24 horas. Que podamos, como Moisés, alabar al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha hecho grandes obras en nuestras vidas. Y Él tiene todo preparado para nosotros. Por eso, ciertamente, para poder levantarnos como testigos en este tiempo, que de verdad es un tiempo de gran crisis, el camino que Dios nos muestra es un camino fácil, es el camino de disfrutar este Evangelio, 24 horas de orar, 24 horas, y la manera es restaurar ese tiempo de oración marcada, ese tiempo marcado, cada día que lo puedan restaurar. Si empiezan, aunque sea un tiempo corto, de verdad va a cambiar su estado espiritual, y cada día, como Moisés, van a poder agradecer a Dios por todo. Van a poder tener seguridad y van a levantarse como testigos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos alabarte, queremos agradecerte por esa salvación tan grande. Queremos también alabarte por esa palabra que tú nos das cada día. Y alabarte también porque ciertamente las dificultades, tú estás preparando nuestras vidas para que podamos tener esos 1000 años de bendición. Padre, que estés obrando poderosamente, que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas cada una de las familias que representamos en el nombre de Jesús el Cristo. Bendice con poder cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca. Levanta con poder, Dios, a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, te bendecimos y te agradecemos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar alabando y agradeciendo cada día a Dios, especialmente por esa salvación tan grande que hemos recibido a través de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo tan importante del mensaje de sanidad. Les pido que estén orando para que el Señor, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.